Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos un par de cosas que contar y estamos viendo que el precio está consolidando en la zona que dijimos después de haber alcanzado estos niveles. Tenemos dibujada una línea roja que la tenía dibujada en el gráfico semanal y la he pasado al gráfico diario y que justo ha coincidido con ese máximo que tuvimos hace 2 días. Ahí es donde se frenó, en esa línea roja, que ya digo, la tenía marcada aquí en el gráfico semanal, que luego analizaremos también porque nos da más o menos el objetivo que podríamos alcanzar no tardando demasiado si el mercado sigue comportándose de esta manera, es decir, estos 31.778. ¿Por qué podríamos alcanzar ese precio rápidamente? Pues porque está cambiando todo muy rápidamente. La política monetaria de los bancos centrales es posible que peguen un cambio muy significativo en las próximas semanas y eso puede dar mucho impulso a los mercados y sobre todo a Bitcoin, que es un valor que en este contexto de mercado se debería comportar como el mejor. Hablando de los bancos centrales, vamos a decir que hoy se reúne el Banco Central Europeo y tomará una decisión sobre los tipos de interés. ¿Qué hará el Banco Central Europeo después de lo que ha pasado con Credit Suisse y de lo que ha pasado en Estados Unidos? Hay analistas para todos los gustos, hay algunos que dicen que subirá todavía al 0,5% que tenía previsto. Yo creo que no, creo que sería una locura que después de lo que ha pasado en el sector bancario y la crisis que se ha desatado en Estados Unidos con los bancos y el problema de Credit Suisse ayer, creo que sería muy poco justificable por parte del Banco Central Europeo una subida de 0,5 puntos básicos. Se lo tomaría el mercado muy mal, desde luego, habría caídas enormes, sobre todo en los bancos, y no, yo creo que es un escenario que no, aunque hay algunas agencias que dicen que sí. Otros piensan que solo lo subirá al 0,25% porque como el tipo de interés no está tan alto en Europa, hablan de que Europa tiene margen de subirlo todavía 0,75 puntos más, aunque se hablaba de mucho más anteriormente, o sea que han bajado muchísimo las expectativas de subida de tipos. Y otros dicen que incluso no se deberían tocar los tipos de interés hoy y que el discurso, sobre todo, debería ser muchísimo menos agresivo por parte de Christine Lagarde en la rueda de prensa posterior. Vamos a leer la noticia y comentamos según lo que vayamos leyendo. Crash en la banca, todo ha cambiado, ojo a lo que se espera hoy del BCE, nos dice. Mercados europeos en verde, a la espera de la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo a las 14:15 hora española, hora central europea. 14:15, ¿vale? Ya no queda mucho para que se tome la decisión. El crash habrá mucha volatilidad, por cierto, ¿eh? En primer momento, da igual lo que digan, sea favorable para el mercado o desfavorable, habrá mucha volatilidad, subida, bajadas rápidas, porque el mercado ahora mismo tiene que digerir que ha habido un cambio muy grande y no sabemos hacia qué nos dirigimos. Hasta ahora estábamos viendo claramente qué era lo que estaba pasando. Una política monetaria agresiva, más o menos todo el mundo sabía que iba a ser subidas de tipos, casi todo el mundo sabía que iba a ser 0,5, casi todo el mundo sabía hacia dónde nos dirigíamos. Pero ahora no se sabe hacia dónde nos dirigimos. No sabemos si van a tener que cambiar la política monetaria muy drásticamente y muy rápidamente o simplemente con no ser más agresivos será suficiente para calmar al mercado. No se sabe. Entonces, la volatilidad va a ser enorme, hagan lo que hagan. Si hay subida de 0,5 puntos, seguramente la bajada será muy dura. Si hay subida solo de 0,25%, quizás baje un poco al principio, pero en cuanto se dé el discurso, si el discurso es poco agresivo, entonces el mercado volverá para arriba y subirá otra vez. O sea, volatilidad va a haber un montón. Pero bueno, en principio, poco a poco iremos viendo qué es lo que van a hacer los bancos centrales y lo que pueden hacer solamente es una cosa, a la larga, independientemente de lo que decidan hoy con los tipos de interés, a la larga solo pueden hacer una cosa, volver a imprimir dinero, con lo cual la inflación no la van a controlar. Y alguno preguntaba ayer en el canal, ¿y entonces qué hacemos con la inflación? Pues nos la comemos con patatas. O sea, eso es lo que va a pasar. Y si no, preguntadle a los argentinos, por ejemplo, qué hacen con la inflación. Comérsela con patatas, intentar salvarse como pueden. Lo que pasa es que aquí en Europa estamos mal acostumbrados. Hemos vivido en una situación muy buena durante muchos años en los que la inflación, pues, bueno, muy buena. Por no quejarnos, vamos, porque cualquier inflación es mala, estás perdiendo poder adquisitivo, pero quiero decir, hemos vivido pues engañados con una inflación bajita y bueno, pues que ha sido más o menos manejable.
Pero ahora te tendrás que poner las pilas para no comerte esa inflación, porque nos la vamos a comer. Así que el que decía, ¿y qué hacemos con la inflación? Pues no se puede hacer gran cosa. Convivir con ella como hacen otros países, porque nos ha tocado ya. Hemos estado tirando balones fuera durante mucho tiempo, llevando esa inflación a otros sitios, y ya no, en esos sitios ya no cabe más inflación. Nos la tenemos que comer nosotros ya. Hemos imprimido tanto dinero, hemos llenado el mundo de tantos dólares y de tantos euros, que ya nos toca comernos la inflación en Europa y en Estados Unidos. Por lo que hemos hecho. Es así. Entonces, los bancos centrales no pueden hacer más. Y ante una situación en la que tengan que elegir entre tener algo de inflación, aunque sea 5 o 6%, que es alto, o tener la economía destruida totalmente y el sistema financiero totalmente destruido, van a decidir por tener una inflación. Es así. Es que si no tienes que cambiar el sistema por completo. Totalmente. Y eso no va a suceder. Por lo menos en el corto plazo no va a suceder. Bien, la decisión a las 14:15 hora central europea. El crash esta semana en las bolsas mundiales, provocada por los dos bancos estadounidenses, Silicon Valley Bank y Signature Bank, así como la crisis del suizo Credit Suisse, ha abierto el debate de si los bancos centrales deben seguir con su estrategia hawkish, estrategia agresiva, halcón. La crisis bancaria ha generado el pánico entre los inversores que temen que de extenderse aboque a las principales economías desarrolladas a la recesión. Bueno, si solo fuera eso, no sería tan malo. O sea, imaginaros la situación. Si fuera una recesión solo, es decir, no tener crecimiento económico, no sería tan malo. Lo peor es que quiebre todo el sistema financiero. Que a ver cómo luego retomas la confianza en eso si todo el mundo pierde sus ahorros en los bancos. Eso sí que sería peor que una recesión. Una recesión al final, bueno, es un periodo en el que no tienes crecimiento, en que decreces, pero siempre puedes volver a crecer de nuevo. Pero si se destruye el sistema financiero y la confianza en el sistema financiero, eso no se repara tan fácil. Y el daño que haces a las personas es brutal. No es una recesión de que las empresas ganan menos. No, no. Es que las personas, si el sistema financiero se destruye, van a tener problemas. Y eso sí que es grave. En principio no creemos que vaya a ser así. Yo tampoco. Evidentemente no creo que vayan a dejar de hacer eso porque entonces se incendia Roma. La gente no... Si se queda sin su dinero, pues eso. No se va a quedar dormida como lo ha hecho hasta ahora. Digo yo, vamos. Lo que sí va a ocurrir es que a partir de ahora los bancos van a ser mucho más selectivos a la hora de invertir su pasivo, lo que puede terminar contrayendo la oferta de crédito tanto en Europa como en Estados Unidos. Es decir, van a dar menos préstamos. Porque claro, cuanto más préstamo das, más te estás apalancando sobre tus activos. Cuanto más apalancado estés, más riesgo de liquidez en momentos malos como este. Aunque da igual lo poco que te apalanques, que si realmente va todo el mundo a sacar el dinero del banco, vas a estar en riesgo igualmente. O sea, si alguno de repente dice, este banco va a quebrar y todo el mundo va a sacar el dinero de ese banco, da igual que esté muy bien de liquidez, da igual que sea el que más liquidez tenga de todos. Si la gente se cree que no tiene liquidez y va a sacar su dinero, lo va a hacer quebrar igualmente. Porque no todos tienen el 100%, con lo cual si va el 100% de la gente a sacar, cualquier banco quebraría. Aún el mejor banco del mundo, ¿no? A menos que esté el Banco Central Europeo, venga a imprimir dinero por detrás, que eso es lo que seguramente ocurrirá. Bueno, nos dice que al restringir la oferta de crédito a los bancos se penalizará el crecimiento económico, pero esto es uno de los objetivos que buscaban los bancos centrales al endurecer sus políticas monetarias en aras a luchar contra la alta inflación, nos dice. Esperemos que el anuncio del Banco Nacional Suizo y la petición de ayuda por parte de Credit Suisse sirvan para calmar los ánimos de los inversores en Europa. No obstante, creemos que la celebración hoy del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo mantendrá a muchos inversores a la expectativa, ya que se espera que la institución se pronuncie sobre los acontecimientos en los mercados en los últimos días e intente tranquilizar a los inversores y a los depositantes en general, destacando la elevada solvencia del sector bancario europeo, muy elevada tras los cambios regulatorios, añaden estos analistas. Bueno, eso de elevada es muy relativo, porque ya os digo yo que más del 5% no tienen. O sea que
Elevado, elevado, no es que sea muy elevado. Elevado comparado con. Sí. Es como uno que mide un 1,60 de altura, ¿no? Es alto comparado con uno que mide 1,50. Pero no es que sea alto. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Aquí nos está diciendo, no, sí, está elevado. Sí, comparado con que con otros bancos de otros sitios que igual en vez de tener el 5 tienen el 3%. Pero eso no es una garantía de nada, vamos. En este sentido, el New Security sigue apostando por que el BCE implemente hoy un incremento de 50 puntos básicos en sus tipos de interés de referencia. Yo no creo, pero Link Securities cree que sí. Yo creo que sería una locura. Sería un mensaje al mercado como de que no nos estamos enterando de lo que está pasando. A ver, después de lo que ha pasado, si no toman un cambio en su política monetaria, ¿para qué están? Tienen que ser eh, flexibles a lo que está pasando, con lo cual si mantienen esta subida de 50 puntos básicos a mí me parecería una locura. De no hacerlo provocaría nuevamente el pánico en los mercados, aunque creemos que no será demasiado transparente en lo que hace referencia a nuevas actuaciones en materia de tipos, limitándose a señalar que éstas se llevarán a cabo en función de los datos macroeconómicos que se vayan conociendo. Esta persona piensa demasiado, tergiversa mucho las cosas diciendo que tiene que subir 50 puntos básicos porque si no, si sube menos, provocará pánico en los mercados, como diciendo, es que está la cosa tan mal que sube menos. Pues no, si está la cosa mal tendrá que subir menos. No le des tantas vueltas a la idea porque es un poco absurdo. Ya se ha visto que las cosas están mal, no van a decir que las cosas están bien, tendrán que subir menos los tipos de interés diciendo, bueno, la situación no es tan bollante como pensábamos y tenemos que decidir subir menos los tipos de interés, subir 0,25, sería lo normal, no este juego psicológico tonto de, si no sube 50 es que está la cosa tan mal que los mercados entran en pánico. No, me parece un poco un razonamiento un poco raro, ¿no? La inestabilidad financiera contagiada a otros bancos ha llevado a los mercados a eliminar buena parte de las subidas de tipos previstas. Para la Fed, el mercado ahora solo espera una subida más de 25 puntos básicos hasta el 4,75%. Solamente espera una subida más el mercado. Ayer era todavía más, o sea, ayer era el 5 al 5,25, hoy ya es el 4,75 para la Fed. Cuando se estaba hablando, la semana pasada, cuando se puso agresivo Jerome Powell, se estaba hablando del 6% o por encima del 6%, y ahora nos están hablando del 4,75. Es brutal el cambio en una semana. Y nos dice, y posterior bajada de 75 puntos básicos hasta final de año de 3,75. O sea, esperan que para final de año, o sea, en lo que queda de año, esperan una subida de 25 puntos básicos en la Reserva Federal y luego que lo baje 3 veces, si lo baja en 0,25 en 0,25, hasta el 3,75. Ojo, mucho más de lo que nosotros pensábamos al principio. Al principio nosotros pensábamos para el tercer trimestre, recordáis lo que llevamos diciendo desde diciembre o desde antes. Para el tercer trimestre de este año que ya no subirían los tipos más, que se habría alcanzado el máximo y que para el año siguiente empezarían a bajar. Y nos están diciendo que el máximo se va a alcanzar ya en cuanto suban la última vez un 0,25, que puede ser esta vez o la siguiente, o dentro de 3 semanas, y que luego van a bajar antes de lo que pensábamos nosotros. O sea que el escenario todavía es mucho más positivo de lo que nosotros descontábamos. En el positivo me refiero para los activos de riesgo, porque las bolsas van a subir, evidentemente, con las bajadas de tipos. Habrá empresas que se beneficien mucho de esto. Las que estaban presionadas por los tipos altos y les vengan bien tipos más bajos, esas empezarán a subir. Las bolsas irán bien. A eso me refiero, ¿eh? Aunque la economía por fuera se esté destruyendo y que los bancos parezca que se destruyen y tal, esto lo único que hace es que las expectativas de bajadas de tipos haga que los activos suban. O sea, ya sé que es un poco contrasentido, que la economía va mal pero que la bolsa sube, pero eso es así. O sea, es que es así. Lo hemos explicado muchas veces. Es por las expectativas de lo que hagan con los tipos de interés. Si se va a imprimir dinero, los activos van a valer más. No solo porque les beneficia unos intereses más bajos para los que estén endeudados, sino porque encima va a haber inflación. Y la inflación también se refleja en los precios de las acciones, lo he comentado muchas veces. No son ajenas a todo lo demás. Si hay inflación y tú estás valorando una empresa en dólares y esos dólares cada vez valen menos, va a tener que subir en dólares la cotización para compensar también esa pérdida de valor del dólar. O sea, la inflación también influye en los activos, ¿vale?
En el caso del BCE, esto era para la Reserva Federal, descuentan solo 2 o 3 subidas más de 25 puntos básicos, hasta el 3 o 3,25%. Solo 2 o 3 subidas más de 25 puntos básicos, o sea que si subiesen 0,50, como dice el de Link Securities, solo le quedaría otra subida más de 0,25 como mucho. Con lo cual yo esta previsión de 50 puntos básicos la veo descabellada. Ojo a Lagarde, nos dice, la rueda de prensa de Christine Lagarde, presidenta del BCE, tras la decisión de tipos es crucial. Será a las 14:45 hora española, hora central europea, o sea, media hora después de la decisión de tipos. Si bien la presidenta ha telegrafiado en todas sus comparecencias desde la anterior reunión de febrero una subida de 50 puntos básicos hasta el 3% para hacer frente a una inflación incómodamente alta, IPC general 8,5% y subyacente en el nivel récord de 5,6% frente al objetivo del 2%, la inestabilidad financiera desatada por la quiebra del SVB en Estados Unidos y el nerviosismo en torno a la situación de Credit Suisse han llevado al mercado a rebajar sus expectativas y esperar hoy solo 25 puntos básicos. O sea, lo esperado es 25 puntos básicos. Aunque Link Securities decía 0,50, lo esperado por el general del mercado es 25. Y ojo que no sea una decisión de no tocarlos, ¿eh? Recordamos en este sentido que el objetivo del Banco Central Europeo es la inflación del 2%, pero que también tiene que velar por la estabilidad financiera. O sea, no puede decir, no, si nosotros solo vamos a por la inflación del 2%, el resto nos da igual. No, la estabilidad financiera también importa, claro, es el Banco Central Europeo, es el que tiene que cuidar del resto de banca, de la banca comercial. Porque si estalla el sistema financiero, el Banco Central Europeo, ¿qué pinta? No pinta nada. Porque es el que tiene que velar precisamente por eso, porque el sistema financiero funcione bien y no quiebre. O sea que es una difícil situación para el Banco Central Europeo, sentencia Renta 4. Una situación que estábamos avisando que iba a ser así de difícil. No iban a poder controlar la inflación, porque van a tener que elegir entre dos cosas. Inflación o quiebra el sistema bancario. Y evidentemente van a elegir que no quiebre el sistema bancario. Aunque el Banco Central Europeo actualizará su cuadro macro de crecimiento e inflación, lo que podría arrojar algo de luz sobre los próximos movimientos de política monetaria, todo ello se verá probablemente enturbiado por la incertidumbre actual. Veremos si hay alguna referencia al nivel de llegada de los tipos, el techo, que previamente al actual episodio se llevó a situar en 3,75% y ahora ha caído a el 3,25%, aunque dudamos que el Banco Central Europeo ofrezca demasiada claridad. Ahora sus decisiones no solo son dependientes de los datos, sino también dependientes de la estabilidad financiera, añaden los expertos. Hay situaciones en las que la flexibilidad es mejor que la previsibilidad y esta es una de ellas. Los acontecimientos recientes recomiendan moderar el ritmo. Los últimos días evidencian que las subidas rápidas y profundas tienen sin duda consecuencias. O sea que eso es lo que os quería comentar para que veáis en la situación en la que estamos. Día muy complicado hoy y muy volátil para los mercados seguramente. Y otra noticia ya más centrada en las criptomonedas, aunque lo otro también nos influye mucho, evidentemente. El CEO de Circle, Jeremy Allaire, considera que están protegiendo a las criptomonedas de las intenciones de los bancos. Que están protegiendo ellos. Esta empresa, Circle, por ejemplo, y todas las empresas del sector cripto están protegiendo a las criptomonedas de las intenciones de los bancos. No al revés como nos están vendiendo. Nos dice, en una entrevista recientemente realizada, el CEO de Circle, Jeremy Allaire, aseguró contra la creencia de muchos que muchos manejan que empresas del sector están intentando salvar a las criptomonedas de los bancos. Empresas del sector de criptomonedas están intentando salvar a las criptomonedas de los bancos. Están protegiendo a las criptomonedas de los bancos. Los comentarios de Allaire vinieron durante una entrevista realizada para el podcast Bankless y reseñados por The Block, en la que el directivo de Circle compartió su perspectiva sobre la idea de que lo ocurrido hoy día con importantes bancos atente contra las criptomonedas, asegurando que estos activos tienen propiedades que más bien despiertan el interés del sector financiero. Al respecto, Allaire comentó lo siguiente: todo el mundo habla de cómo necesitamos salvar a los bancos de las criptomonedas y en este momento estamos tratando realmente de salvarlas de los bancos. Es decir, todo el mundo pone el ojo en el que el peligro para los bancos son las criptomonedas. Y es al contrario. Los bancos son un peligro para las criptomonedas y se está demostrando estos días. Que han puesto en riesgo a la stablecoin de Circle, por ejemplo, y que han puesto en riesgo a todo el sistema al final.
por tener depositados las stablecoin en bancos. O sea que son los bancos los que están poniendo en riesgo a las criptomonedas y no las criptomonedas las que están poniendo en riesgo a los bancos. Y nos dice que hay empresas de criptomonedas que están intentando salvaguardar a las criptomonedas de los bancos. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, CZ, que todo el mundo le criticaba porque fue el primero que quitó las transferencias en dólares, pero si quitó las transferencias en dólares hace un par de meses, o no sé exactamente cuándo fue, y fue el primero que las quitó, luego las han ido quitando todos. ¿Y por qué fue? Porque seguramente vio lo que está pasando ahora. Lo previó antes. Vio que era complicado mantener relaciones con bancos estadounidenses por lo que podía pasar. Y escapó de ahí rápidamente. Y ha vuelto a reaccionar rapidísimamente cambiando los BUSD que tenía en el fondo ese que creó para salvar empresas que tuviesen problemas de liquidez, pasándolos a Bitcoin, Ethereum y BNB. Porque si los tenía esos BUSD que están respaldados con dinero fiat en un banco, estaba asumiendo el riesgo de que ese banco pueda quebrar. O sea que estaba haciendo precisamente esto, proteger a las criptomonedas del sector bancario. Y se anticipó a todos, como casi siempre se anticipa. Fue el primero que quitó las transferencias de dólares en Binance y luego lo han ido quitando todos, por lo que ha pasado con los bancos. Pero el primero que reaccionó fue CZ y todo el mundo se le echó encima de que, Binance no deja hacer transferencias con dólares, para proteger a los clientes, evidentemente, de estos bancos que están en riesgo de quiebra. Siempre se le malinterpreta a CZ. Bien, seguimos. Aller hizo el señalamiento a la luz de los movimientos de fondos que está realizando el equipo de Circle, el cual está moviendo los dólares, 3.300 millones que tenía en Silicon Valley Bank, los está moviendo a Bank New York Mellon, pero que aún no han sido procesados por este último. Sobre esto comentó: tenemos 3.300 millones en tránsito y podemos ver en el sistema de transferencia bancaria que el banco receptor reconoce: sí, esto está llegando. Aún no se ha procesado en la base de datos tradicional, manejada por los bancos. En teoría está yendo hacia allí el dinero, pero es el sistema tradicional. Y aún así están dependiendo de otro banco, que es el Bank New York Mellon, que igual no tiene tanto riesgo como el otro banco, pero que al final es un banco. O sea que seguimos con lo mismo, riesgo de los bancos, que debería ser suprimido. Es lo que digo, deberían ponerse todos de acuerdo, Circle, Binance, Coinbase, Kraken, todos los exchange, todos los participantes del mercado deberían ponerse de acuerdo y crear un propio banco solamente de depósitos. Que paguen ellos los costes de crear ese banco, les va a salir rentable, porque va a ser un seguro de que no van a estar expuestos a las hipotecas o los créditos que puedan lanzar un banco, porque ellos no van a dar ninguno, van a tener ahí los depósitos y ya. Y así saben seguro que no va a haber ningún problema. Sería la solución ideal. Nos dice: énfasis sobre bancos que ofrecen servicios a empresas cripto. Si bien los comentarios de Aller parecieran apuntar a las bondades de las tecnologías de las criptomonedas frente a la banca tradicional, esto se produce en un momento complicado para las entidades financieras, en especial a aquellas que ofrecen sus servicios a empresas del sector cripto. Recientemente, 3 importantes entidades bancarias en Estados Unidos han tenido que suspender sus operaciones. La primera fue Silvergate Bank, la cual liquidó sus activos tras enfrentar problemas operativos. Las siguientes fueron Silicon Valley Bank y Signature Bank, las cuales fue motivado a la intervención de reguladores estadounidenses, por lo que consideraron prácticas que ponían en riesgo los fondos de los clientes. O sea, estos bancos fueron intervenidos y alegando prácticas que poner en riesgo a los fondos de los clientes. En realidad, todos los bancos hacen prácticas que pueden poner en riesgo a los fondos de los clientes, así que esto es relativo, porque todos los bancos prestan el 97% de su balance, con lo cual ese riesgo para los clientes existe. Los bancos no se quedan con el dinero de los clientes y no lo mueven de ahí. Lo utilizan ellos para sacar su beneficio. O sea que siempre hacen prácticas que ponen en riesgo los fondos de los clientes, los bancos. Lo que pasa es que normalmente hay confianza y esa confianza hace que, aunque hagan prácticas que ponen en riesgo los fondos de los clientes, no lleven a que quiebra el banco, porque no va todo el mundo a sacar el dinero a la vez. Pero es la confianza lo único que hace que esas prácticas no lleve a riesgos. En realidad todos los bancos arriesgan fondos de los clientes.
La tesis que corre sobre estos cierres es la de un mensaje contundente contra las criptomonedas, porque parte de los reguladores bancarios, perdón, lo he leído mal. La tesis que corre sobre estos cierres es que es un mensaje contundente contra las criptomonedas por parte de los reguladores bancarios, lo que decíamos ayer. Hay personas que piensan que estos bancos han sido intervenidos porque son favorables a las criptomonedas o han tenido relaciones con las criptomonedas. Por eso nos dice que se han considerado prácticas que ponían en riesgo los fondos de los clientes, alegando que tratar con criptomonedas ponía en riesgo los fondos de los clientes. Y eso no es así. En realidad ya estamos viendo que no. Que cualquier banco, da igual que no trabaje con criptomonedas, su actividad directamente es riesgosa, ¿no? Por cómo funcionan al final, por su ratio de reservas, que suele ser un 3% nada más. Por eso mismo es por lo que ponen en riesgo a los clientes, no por operar con criptomonedas. La tesis esto lo ratificó el miembro de la junta directiva de Signature Bank, Barney Frank, quien no considera que su banco haya incurrido en prácticas o violaciones a las leyes que motivasen tales acciones en su contra. Esto más allá del evidente respaldo a empresas del sector cripto. Por lo pronto hay cierta incertidumbre sobre el sector bancario, especialmente en Estados Unidos, tras el cierre de las entidades antes mencionadas. A la razón de los temores de dichas acciones derivaron, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la calma y reiteró que el sistema bancario del país es sólido. Bueno, es lo que tiene que decir, ¿no? En estos casos lo que se trata es de recuperar la confianza, porque es lo único que se tiene. Fe. Si no hay fe en los bancos quiebran. Los bancos están... la base donde se apoyan los bancos es en la fe. No hay otra cosa que sustente los bancos. El resto es aire. Si quitas la fe, no hay nada detrás. Eso es el sistema bancario. Entonces, claro, las autoridades tienen que salir a hablar contundentemente de que no hay ningún problema, que todo está bien, que todo es solvente. Porque tienes que restaurar la fe, porque debajo de la fe está el vacío, el abismo, no hay nada. Nada sustenta el sistema bancario. Solo la fe. Con lo cual, en cuanto se pierde un poco la fe, lo que tienes que hacer es rápidamente intentar volverla a instaurar, diciendo no, que somos el gobierno, que somos los bancos centrales y aquí no va a caer nadie, no vamos a dejar que caiga nadie. Dices eso, la gente vuelve a recuperar su fe y ya está, se acabó el problema. Pero el problema está ahí en que no hay nada debajo de esa fe. Sigue estando el problema. Y hasta que vuelva a haber otra falta de fe y alguna vez pues ocurrirá alguna catástrofe, ¿no? Generalizada. Bien, dicho esto, vamos con el gráfico que os he prometido que os iba a enseñar, el gráfico semanal. Veis cómo estamos atacando una resistencia muy importante, esa zona de los 24.843. Si superamos esa zona en vela semanal, estaremos en disposición de ir a medio plazo hacia 31.778. Lo rápido que vayamos a ese nivel será dependiente de los acontecimientos que tengamos con los bancos centrales. Si cambian la política muy rápidamente y pasamos a una política en la que vuelven a bajar los tipos de interés o vuelven a imprimir dinero, los 31.778 los veremos rapidísimamente. Si ese cambio de política se produce más lento, pues tardaremos más en ver esos niveles. Pero en principio el mercado está empezando a apuntar hacia esos niveles como mínimo. Y para este año, ya digo que tenía yo una perspectiva de precio X, que lo comenté el otro día cuando estuve comentando en un programa de radio, y creo que ahora mismo sería más de lo que dije en ese momento porque han cambiado las expectativas. Ya estamos viendo que todo lo que teníamos pensado para el tercer trimestre se ha adelantado ahora, se ha adelantado 6 meses e incluso las bajadas de tipos que esperábamos para el año siguiente se van a producir seguramente durante este año, con lo cual eso cambia muchísimo también el potencial de Bitcoin para este año. El potencial que teníamos en el escenario anterior era 1 y ahora ese potencial es más grande. Para Bitcoin y para los activos de riesgo, evidentemente, las acciones también. A pesar de que en el corto plazo estamos viendo caídas en la bolsa porque hay un sector muy perjudicado que es el bancario, cuando se pase un poquito todas las turbulencias de ese sector, el resto del mercado irá para arriba y seguramente atacaremos los máximos en el caso del índice de la bolsa alemana y los índices americanos también se acercarán a los máximos seguramente a lo largo de este año. Bien,
En el gráfico diario, pues como veis, nos hemos chocado con esta línea roja que la tenía dibujada en gráfico semanal y por eso no la había visto el día que ocurrió, pero que eso también nos da una zona de resistencia. El siguiente avance, ese punto también será importante, porque si superamos esa línea roja, estaremos saliendo disparados hacia esos 31.700 y pico, porque es una línea muy fuerte de resistencia y superarla indicaría una fortaleza del mercado brutal. ¿Vale? Si no la supera, evidentemente nos lo tomaremos con más calma y no subirá tan rápido, estaremos en el escenario de que la política monetaria le va a costar cambiar de movimiento, ¿no? Pero si la supera, seguramente es que estaremos en un escenario en que la política monetaria gira bruscamente, totalmente, 180 grados, y se ponen a bajar los tipos de interés. En ese escenario sí que podríamos saltar por encima de esa línea roja e ir rápidamente hacia esa zona de 31.700. Así que bueno, vamos a vigilar estos días qué es lo que pasa con los bancos centrales, qué es lo que pasa con la política monetaria y vamos viendo por dónde va el mercado. De momento, como veis, hoy otra vez recuperando, envolviendo la vela de ayer y con opciones, ya digo, de ir como mínimo hacia esa línea roja que está por la zona de 26.500, una cosa así. Las altcoin, pues las altcoin un poquito mal, ya sabéis, si está el mercado mal en general, nos referimos a las bolsas y tal, caídas, sistema bancario mal, pues las altcoins son lo más sensible, nadie querría quedarse atrapado en altcoins en un mal momento. Con lo cual la gente, en cuanto ve problemas, vende y se queda con lo sólido que es Bitcoin, ¿no? Cuando todo va muy bien, cuando hay mucha euforia, pues a todo el mundo no le importa tener altcoins porque de repente suben un 30%, un 50%, por 2, no sé qué. Pero cuando las cosas están mal, la gente huye de las altcoins. Al final son proyectos que no sabes si van a triunfar o no, porque todavía pues son muy incipientes y siempre pues en los momentos de mercado malo pues les pasa lo que se está pasando ahora, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya veis, One Inch por debajo de la línea de tendencia, la vela de ayer también fue muy bajista y si encima Bitcoin pega otro salto al alza fuerte, pues estarán más castigadas todavía contra Bitcoin. AAVE también cayendo estas últimas semanas, ayer también una vela muy negativa al final del día. Cardano tampoco levanta cabeza, como veis. Bueno, Cardano también ya llevamos advirtiendo tiempo que ha perdido mucho potencial, en el sentido de que casi ya tampoco no se habla mucho de Cardano. Antes era una moneda que se tenía muy en cuenta, pero ahora cada vez se oye menos de Cardano, ¿no? Algorand también con esa continuación del movimiento bajista, casi todas están acelerando el movimiento. Si os dais cuenta, teníamos una línea bajista y está siendo más acelerada aún en estos últimos días, propiciado pues por esa fortaleza también de Bitcoin, porque recordad que estamos viendo las altcoins contra Bitcoin. Entonces, esto se refleja en el gráfico, evidentemente. Contra dólar no tanto. Por ejemplo, fijaros aquí que tengo One Inch contra dólar. Sí que ha tenido caída, pero fijaros que los últimos días contra dólar ha recuperado algo. O sea que tampoco es que esté tan mal contra el dólar. Los mínimos de diciembre no se han alcanzado. Estamos bastante por encima. Pero, claro, si lo miramos contra Bitcoin, pues Bitcoin está comportándose mucho mejor, evidentemente. Atom, por ejemplo, también, a pesar del rebote que tuvo antes de ayer, retrocediendo otra vez hacia la zona de 4.980. AVAX también bajando bastante fuerte en el día de ayer y rompiendo los mínimos anteriores. En general, malas velas. No voy a analizar todas porque ya digo, es que no tiene mucho sentido hasta que no empiece a cambiar un poco la situación. Por ejemplo, la moneda de Bitget creo que está en buen precio. Es interesante, yo creo, para aprovechar en este momento, ya que se ha producido este retroceso contra Bitcoin. BNB está subiendo un 1,55%. Bueno, es una de las monedas que triunfará en el medio largo plazo, porque hasta ahora todo lo que está haciendo Binance de momento es lo correcto. Entonces, bueno, eso a la larga hará que su moneda también se comporte de forma positiva. En cuanto rompa la zona esta de los 0,01375, debería subir bastante contra Bitcoin. Y contra dólar también la vemos con mucho potencial para los próximos 2 años, ¿eh? Bueno, ya digo, no vamos a analizar mucho, vamos a ver si hay alguna de las que analicemos que esté haciendo algo fuera de lo común, pero en principio casi todas, pues ya veis, han bajado bastante, han perdido los mínimos anteriores contra el Bitcoin
y continúan con esos descensos. Así que no hay mucho que decir en este sentido. Vamos a centrarnos estos días en lo que nos tenemos que centrar, que es Bitcoin. Ethereum también cayendo bastante, fijaros, la actualización se ha retrasado, no solo se ha retrasado, sino que ha dado muchos fallos en la red de pruebas, bueno, la cosa va mal. IOTA también muy mal, ahí sigue rompiendo mínimos anteriores, muy baja también. Kava es de las pocas que estaba más o menos bien, pero no terminó en positivo ayer y se ha frenado un poquito ese ímpetu que llevaba. No ayuda nada, evidentemente, que el mercado esté así, porque si el mercado estuviese un poco mejor, ya habría atacado los 500 seguramente los días atrás, pero no ha podido ser. Y bueno, no hay nada destacado por aquí. Qtum es una de las que creo que tiene potencial para cuando el mercado se dé la vuelta, porque estaba con mucha fuerza anteriormente a lo que pasó, pero pues mientras el mercado esté así, pues ya veis que sigue bajando igual que todas. Y no hay mucho más que destacar. Vamos a ver cómo está Huobi, por ejemplo, que estaba también en unos niveles interesantes. Bueno, ahí sigue estando, sigue cayendo un poco, pero tiene bastante potencial en cuanto se dé el mercado la vuelta. Waves también. Ayer cayó mucho, pero en cuanto el mercado se dé la vuelta es otra de las que irá bien, en teoría. Y bueno, por aquí no hay nada más interesante. Ya veis, no hay mucho que decir de las altcoins. Ya digo, mientras no se estabilice Bitcoin, y eso todavía va a tardar en ocurrir, pues las altcoins seguirán estando un poquito perjudicadas contra Bitcoin. Contra dólar seguirán subiendo, es decir, si estaréis ganando menos, el que tenga altcoins estará ganando menos que lo que se gana si tuviese Bitcoin, pero por lo menos contra dólar espero que sigan subiendo, con lo cual contra dólar espero que no se pierda. Pero lo interesante, ya digo, siempre es ganar lo máximo posible, y ahora mismo lo máximo posible se gana con Bitcoin. Y bueno, y es lo más seguro además, porque el otro es muy arriesgado. Así que nada, creo que no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!